Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de ética cristiana. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la ética de Jesús. Hemos estado conversando sobre la ética veterotestamentaria, es decir, los aportes morales y sociales que tenemos desde el Antiguo Testamento. También hemos visto algunas líneas teológicas desde el punto de vista, desde la ética en el Pentateuco, en los profetas y en los escritos. Por lo tanto, creo que el, el espacio en la tradición del Antiguo Testamento está cubierta. Por lo mismo, hoy nos es necesario poder hablar acerca de la ética de Jesús. Y cuando nosotros hablamos acerca de la ética de Jesús, lo tenemos que hacer, ¿cierto? Desde el contexto de Jesús, es decir, desde la Palestina del primer siglo de la era cristiana, de una región que ha estado, ¿cierto?, controlada por los romanos por más de, a ver, Pompeyo llegó en el año 63 antes de Cristo, casi 90 años, ¿no? Controlada por los romanos que han tenido un rey títere, ¿cierto? Conocido por todos nosotros como Herodes el Grande, después sus hijos, Herodes Arquelaos no funcionó, los mismos romanos lo sacaron y pusieron, ¿cierto?, posiciones de prefectura en Jerusalén. El más conocido es Poncio Pilato. Entonces, en ese sentido, ese es el contexto político. En el norte tenemos a uno de los otros hijos de Herodes el Grande, Herodes Antipas, gobernando sobre Galilea y a Herodes Felipe gobernando sobre la Decápolis, ¿no? Esas 10 ciudades helenísticas griegas en el norte, entre Israel y Jordania. Ahora bien, en el ámbito religioso, Jesús es un maestro que junta muchas combinaciones religiosas. Recordemos que en este tiempo no había un solo movimiento judío. No se puede hablar de judaísmo, se tiene que hablar de judaísmos. Y tenemos, cierto, a los saduceos, por un lado, quien creen solamente en el Pentateuco y son los líderes religiosos en Jerusalén, ofician en el templo. Tenemos a fariseos que creen, ¿cierto?, también no solamente en el Pentateuco, sino en los Nevi'im, en los profetas, y tienen sus propias tradiciones. Ahí, para los que conocen un poco de la historia del canon, los Ketuvim todavía estaban, ¿cierto?, en construcción. Em, y los fariseos eran los maestros que representaban al pueblo, viajaban por todo Israel, tenían grandes concentraciones en el norte, en Galilea. Algunos piensan que tenían incluso hasta un centro en Capernaum. Por lo tanto, eran los más aceptados, más amados, más queridos por el pueblo. Tenemos por otro lado el movimiento de los celotes. Los celotes, ¿cierto? Eran un movimiento muy eh, eh, fanático político, donde creían, ¿cierto?, que el reino de Dios debía instaurarse a través de la fuerza y que debía, ¿cierto?, gobernar un rey de la casa de David. Y los celotes tenían, ¿cierto?, ese sueño de poder sacar a Roma, cosa que lo hicieron, ¿no? Después en la revolución de los años 60 por un corto periodo de tiempo hasta que Tito destruyó, ¿cierto?, Jerusalén. Y por otro lado tenemos un grupo de los desiertos, esenios, una de sus comunidades más grandes, la comunidad de Qumran, que nosotros conocemos, un grupo muy, muy cerrado. Creían, ¿cierto?, en la predestinación doble, completa. Creían, ¿cierto?, en la purificación. No aceptaban a nadie que estuviese enfermo, a nadie que estuviese, cierto, marginado por la sociedad dentro de su grupo. Un grupo de varones, eran un grupo intelectual, copiaban los libros sagrados.
tenemos, ¿cierto?, esos cuatro. Algunos piensan que tenemos otros más. En Egipto, por lo menos, con Filón de Alejandría, tenemos a los terapeutas que vivían una experiencia judaica de una forma un poco más espiritualista, creían, ¿cierto?, en la alegoría, donde toda la ley les significaba una enseñanza espiritual para ellos. Entonces eran muchos movimientos. Ahora, ¿quién era Jesús? ¿Quién era Jesús? Jesús, ¿a quién pertenecía? Muchos dicen que Jesús era un esenio, otros dicen como Mario Sabán, como Antonio Piñero, de que era un fariseo. Otros, cierto, dicen que tenía mucho de también de los saduceos. Obviamente no era saduceo, pero sí respetaba el templo. Otros decían que era un revolucionario político al estilo celote. ¿Quién era realmente Jesús? O sea, en ese sentido, Jesús tiene una identidad distinta. Él es un Galileo. Y quiero que puedan entender de que la identidad galilea con la identidad judía galilea con la identidad judía de Jerusalén no eran la misma, para nada. Los galileos eran más radicales, los galileos tenían una fe más devota, los galileos, cuando uno va a excavar, por ejemplo, a Capernaum, o va, cierto, a Magdala, o, cierto, a las ciudades del norte que rodean el mar de Galilea, uno ve material de la identidad judía muy visible, ¿no? Uno ve sinagogas, ve mikvaot, que eran las piscinas de purificación, ve cierto aceites, inciensos que se usaban en los rituales judíos. Por lo tanto, estamos hablando de que Jesús era era un judío muy, pero muy devoto. Los evangelios no nos hablan de que fue a los grandes centros de las ciudades del norte, como Séforis, que tal vez pudo haber ido, ¿no? Pero Jesús no fue, dado de que eh, eran centros muy helenísticos, muy griegos. Jesús fue a las aldeas, él tenía una fe muy pura. Y quiero que piensen en ese contexto para lo que viene, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de Jesús como un maestro religioso, tenemos que pensar que Él dio suprema importancia a una experiencia religiosa como la base para vivir bien. Jesús era un maestro ético. Él no usó la ley, Él no usó los profetas, Él no usó los escritos como enseñanza metafísica y escatológica para el futuro. Jesús era al estilo de un profeta, ¿cierto? Como Jeremías, como Amós, era un profeta social, era un profeta que decía, usen la ley para vivir bien en sociedad. Usen la ley para poder, ¿cierto?, ser mejores ciudadanos. Usen la ley para poder construir un mejor mundo. Entonces, en ese sentido, el Señor Jesús, su ética es una ética que, que pone por ejercicio la ley de Moisés para poder tener una mejor forma de vida. Entonces, en ese sentido, podemos hacer hincapié en la importancia de ver a Jesús como un líder religioso y un maestro de ética. Entonces, hay muchas personas que ven a Jesús simplemente como un maestro espiritual. No lo fue así. El Señor confrontó temas sociales como lo vimos, ¿cierto? Como el tema de la carta de divorcio, como el tema del corbán para honrar a los padres, como el tema, ¿cierto?, de los enfermos en la sociedad y aquellos, ¿cierto?, que vivían en un... recuerde lo que dice Bruce Malina, ¿no? Cuando habla sobre el honor y vergüenza en los tiempos del Señor Jesús. Y el Señor Jesús se acercaba a todos aquellos que en estos códigos de honor y vergüenza vivían en vergüenza. Entonces él, él estaba allí, se acercó a la mujer samaritana, eh, es decir, cierto, era un líder muy
muy revolucionario éticamente hablando. Entonces, en ese sentido podemos ver que hay elementos utilitarismos, de estoicismo y hasta hedonismo en las enseñanzas que nos dio, pero no podemos limitarlas a un solo sistema. Estamos simplemente, ¿cierto?, pensando que el Señor Jesús tocó mucho de esas cosas. Si ustedes no saben lo que significa, no es mi trabajo poder enseñárselas, pero si no sabe, anótelo lo que era el utilitarismo, el estoicismo y el hedonismo, que eran ciertas filosofías éticas en que pareciera ser que el Señor Jesús tuvo algunos paralelos con ellos, pero en realidad, y es el gran aporte del Señor Jesús como maestro de la ley, como maestro de ética y como profeta, de que Él no se casó con ninguna de estas, no se limitó a ninguno, sino que Él fue integrando lo mejor y como esto es un curso de teología, entendiendo de que en los cánones teológicos hay un concepto que se llama la revelación general, ¿no? Donde uno puede ver prismas de Dios en cada una de las culturas del mundo, a pesar de que estas culturas no pensaron en Dios, ni creyeron en Dios, ni lo adoraron, pero el Señor dejó ver ciertas cosas de la justicia, de la equidad, de la igualdad, del amor, del perdón en diferentes culturas y pareciera que el Señor Jesús también tomó eso donde vio a Dios en estas luces culturales y se puede sacar algunos paralelos, pero no creo que Jesús haya sido un maestro estoico, un maestro hedonista, sino que simplemente en esos paralelos de la revelación general eh, se pudo, cierto, a deducir de que él también planteó justicia, equidad, amor, perdón y una nueva oportunidad. Entonces, las enseñanzas de Jesús contienen elementos que enfocan a el fin de fines, que caracteriza una ética teleológica, pero a la vez hincapié en los medios aceptables para alcanzar estos fines. Asuntos importantes en sistemas deontológicos en la ética, es decir, ¿cierto? Desde vivir bien, desde tener una identidad que pueda construir un mundo mejor. Ahora, según Francisco La Cueva, hay algunas cositas, ¿cierto?, que uno puede sacar y el limpio sobre Jesús y su ética. En primer lugar, la relación del Señor con la ley. Cuando nosotros pensamos en Jesús con la ley, es muy importante que esta clase se estudie después de que estudiamos, ¿cierto?, la ética en el Pentateuco. Tenemos que decir que Jesús sigue el Pentateuco. Él no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplirla, según Mateo 5:17 y Lucas 16:17. En este sentido, Jesús restauró el énfasis donde era debido en los puntos más importantes, los cuales pasaban desapercibidos a causa del desmedido interés que los escribas mostraban por los mínimos detalles. Siempre en el tiempo del Señor Jesús, el énfasis estaba, cierto, como él decía, cierto, en el comino, estaba, cierto, en las cosas no tan importantes, pero no estaban centradas en el hombre. Entonces Jesús intentó de que sus contemporáneos vean que la ley, los mandamientos, el sábado habían sido creados para poder darle una mejor vida al hombre. Y no el hombre había sido creado como esclavo de la ley. Entonces, en ese sentido, Jesús le dio una nueva reinterpretación. Por eso que, por ejemplo, el Evangelio de Lucas dice que Jesús subió, cierto, a un monte para poder enseñar la bienaventuranza, haciendo alusión de que Jesús es el segundo Moisés, más grande que Moisés, y que la ley de Jesús supera a la ley mosaica, no la reemplaza, la supera, la interpreta, le da sentido, es el verdadero colador. Entonces es muy importante que entendamos esto, de que sí tenemos que aprender a mirar el Pentateuco como base de nuestras enseñanzas, pero siempre con un paralelo de Jesús, con Jesús. Jesús es nuestro filtro. Nosotros no podemos enseñar la ley o si nos vamos a caer en sectarismos, como muchas iglesias han caído por enseñarla sin ver a Jesús detrás de ello, ¿no?
no podemos y no vamos a llegar a cosas donde a los hijos hay que apedrearlos cuando deshonran a sus padres, de que vamos a ser apedreados cuando usamos seda con lana, ¿cierto? En el mismo vestido. Entonces, eso es muy complejo. Siempre Jesús tiene que ser el filtro de la ley. Según la cueva, él ve una segunda situación muy importante de Jesús como maestro, ¿cierto? Como profeta social, ético, es su relación, ¿cierto? Con los Nevi'im. Y vuelvo, ¿cierto? A hablar sobre esta importancia, porque en este sentido tenemos que hacer un alto. Recuerden que los saduceos, los ah, gobernantes religiosos, los sacerdotes en el templo, a ellos no les gustaba los Nabijim, los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel, ellos no los tomaban en cuenta porque pensaban que todo eran mezclas que venían después del cautiverio. Y esto es muy importante entenderlo porque la mayoría de la gente dice, oh, pero ¿cómo en los tiempos del Señor Jesús? Si estaba clarito lo que dice Isaías 53, que es cierto que fue varón de dolor, experimentado en quebranto, ahí estaba clarito, ¿cómo no se dieron cuenta que estaban crucificando al Mesías? Y yo siempre les digo lo mismo, no se dieron cuenta porque no creían en Isaías 53. ¿Por qué no creían, por qué no se dieron cuenta de Isaías 53? Porque los sacerdotes, los saduceos, no creían en Isaías, no creían en los profetas, solamente creían en la ley. Pero Jesús aquí, cierto, se alinea con los fariseos porque él sí cree en los profetas. Y en Mateo 5, 17 20 y Mateo 22, 40, él siempre está considerando a los profetas con un vínculo con la ley. Porque para Jesús los profetas interpretan la verdadera ley. Entonces, en ese sentido, tenemos la ley, los profetas y Jesús. La ley, los profetas y Jesús. Los líderes religiosos eran solamente la ley, pero Jesús le da cierto un nuevo sentido cuando, por ejemplo, habla de Oseas, cuando dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Y la gente siempre pregunta y me dice, pero profesor, ¿y cómo los sacerdotes no se sabían ese versículo? Es que no creían en los profetas, lo vuelvo a decir, no creían en Oseas. Solamente creían en Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Entonces Jesús cuando les cita, por ejemplo, a Jeremías, ustedes han convertido mi casa en una casa de ladrones. ¡Wow! Los sacerdotes quedan impresionados porque ellos ni siquiera conocen a Jeremías, porque ni siquiera les importa Jeremías, porque no creen en los profetas. Cuando después les cita a Oseas, que conocimiento de Dios más que holocausto, le está citando a otro profeta. Cuando les cita, ¿cierto?, a Isaías, le está citando a otro profeta. Entonces, el Señor Jesús es alguien que cree que son los profetas los que le da la verdadera interpretación a la ley, y en este caso nosotros como cristianos hacemos, cierto, un recuento como este: la ley, los profetas y el último filtro, Jesús. El mismo Jesús posee el mismo ministerio profético llamando al pueblo de Dios a volver a los principios morales de la ley. Y en tercer lugar, Francisco La Cueva ve la originalidad en relación a la ley y los profetas, marcados por tres elementos. Primero, su universalismo. Aquí Jesús no limita su enseñanza al judaísmo. Sabemos, ¿cierto?, de la apertura que tiene Jesús hacia los gentiles. Segundo, su ausencia de legalismo, dando importancia al espíritu de la ley. Esto es muy importante. Jesús no es un legalista, sino que es un intérprete. Y finalmente su actitud hacia los marginados, particularmente las mujeres, respetando su propia condición y resaltando su rol social. Y esto lo vemos, ¿cierto?, especialmente en el Evangelio de Lucas, donde Jesús le da una apertura a las mujeres y a los pobres de una forma muy, muy importante. Y es interesante porque el Evangelio de Lucas, quien le da en la importancia a las mujeres y a los pobres, es uno de los que más habla del Espíritu Santo. Y es interesante esa conexión entre una comunidad guiada por el Espíritu Santo que le da apertura a los marginados, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar acerca de las características de la ética de Jesús. Girs enumera
cuatro características particulares. Número uno, es una ética no sistemática. Por lo tanto, no debe ser comprendida como un manual sistemático de deberes morales. Más bien, apunta a la vida misma, las relaciones interpersonales y el servicio al prójimo. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar un manual de ética sistemática, organizada, donde tengamos todas las respuestas a todas las preguntas. Pero nuestra labor como teólogos, como pastores, es interpretar y reinterpretar las escrituras de acuerdo, ¿cierto?, a nuestros problemas y desafíos éticos. Número dos, la ética de Jesús tiene un enfoque interno. Jesús toma los 10 mandamientos que tienen que ver con responsabilidades hacia el prójimo e hizo un enfoque en las actitudes internas que producían ciertos ejemplos como el homicidio, el adulterio, la mentira y el robo. Para Jesús todo eso nacía en el corazón de las personas. Por eso que Jesús es un maestro que cree que la transformación en el mundo no viene de las estructuras sociales, al estilo cierto comunista, donde vamos a repartir todo igual y todo aquí y vamos a forzar a la gente a creer en eso. No, pero sí Jesús cree, ¿cierto?, en un énfasis social donde hay que ayudar al más desvalido, pero esto viene desde una construcción de la transformación del corazón de las personas. Los corazones cambian para que las estructuras sociales puedan cambiar. En tercer lugar, hay una ética positiva en Jesús, el cual buscó la manera de enfocar el elemento positivo en sus enseñanzas, cuestión que contrasta con la enseñanza rabínica. Por ejemplo, la regla de oro, ¿se acuerdan de él? Haz a tu prójimo lo que te gustaría que a ti te hicieran, o no hagas a tu prójimo lo que a ti no te gustaría que te hicieran, ¿cierto? En ese sentido, Jesús trata de buscar siempre como maestro de la ética la empatía de tratar a la persona de al lado, a mi prójimo, cómo estoy tratando a la persona que más amo en el mundo. Y en último lugar es una ética con recompensa presente y futura, pues las enseñanzas de Jesús ilustran que lo que hacemos en esta vida tendrá efecto sobre nuestra condición en la eternidad, cosa que grupos como los saduceos no pensaban. Ellos decían que no pensaban que iban a haber repercusiones después, ¿cierto? Pero Jesús dice, sí, van a haber repercusiones. Entonces, en este sentido, Francisco la Cueva indica que los pecados que condena a Jesús se pueden también dividir en cuatro clases. Número uno, el desordenado amor a sí mismo. ¿Ok? Aquí el pecado consiste en amarse a sí mismo más que a Dios y a su prójimo, el egocentrismo. Número dos, los pecados de la carne, ¿no? Los cuales nacían desde la propia naturaleza humana, y los evangelios enfatizaban un acercamiento de gracia a los pecadores también, ¿cierto? Dando testimonio de la corrección de vida moral. Número tres, los pecados del espíritu, los cuales Jesús condenó como el orgullo en sus diversas formas, especialmente, ¿cierto?, ese orgullo religioso. Y en cuarto lugar, los pecados religiosos que también tenían cierto diferencias, por ejemplo, la humanidad en las prácticas religiosas, la ostentación en las clases religiosas, la opresión del lucro en el templo y finalmente la hipocresía. Entonces, el Señor Jesús abordó, ¿cierto?, los pecados no como algo solamente que afecta a Dios, sino que afecta a la sociedad y los clasificó en pecados, ¿cierto?, que te afectan a ti mismo, en pecados de la carne, del espíritu y el sistema religioso, ¿ok? Entonces, que nacen en el corazón, que nacen por nuestras ambiciones, que nacen por una vida espiritual descuidada, pero también por una forma de ver la religión, ¿cierto? De una forma equivocada. Entonces, la ética de Jesús tenía estos 5 grandes prismas. Primeramente, el reino de Dios. Recuerden que esa fue la enseñanza clave de Jesús. La enseñanza cuando tú lees, por ejemplo, biblistas como Joaquín Jeremías, eh, te van a enseñar de que en realidad el mensaje de Jesús no fue ni el cielo ni el infierno,
sino que fue el reino de Dios. ¿Y qué era el reino de Dios? El reino de Dios era un gobierno de Dios invisible en el corazón de las personas que se hacía visible cuando estas personas transformadas creaban una sociedad mejor. Y ese reino de Dios tenía el valor del amor, no un amor al estilo cierto griego, erótico, ni cierto de el fileo, sino un estilo diferente, un estilo ágape. Incluso cuando Jesús habla en el Evangelio de Juan, él dice, un nuevo mandamiento les doy. Aquí él crea un nuevo mandamiento y este es un mandamiento de amor. Ese amor, ¿cierto?, nos hace crecer como personas, nos hace experimentar el diseño original. Para Jesús, un gran teólogo, es como que nunca hubiésemos salido del huerto del Edén y pudiésemos, ¿cierto?, en su persona estar siempre viviendo en un vínculo perfecto con Dios, lo cual nos hace tener un comportamiento totalmente diferente para construir una sociedad diferente en el prisma de la humildad, donde yo no soy el centro del universo ni de la sociedad, sino que es Dios y mi prójimo. ¿Ok? Bueno, la próxima semana entonces hablamos acerca de cómo Pablo reinterpretó estas enseñanzas de Jesús y, cierto, construyó una ética muy importante. Espero que haya sido de beneficio esta clase.